Muy buenas noches. Aquí nuevamente con ustedes. Nuestra intención ahora mismo es hacer un live en el que ustedes podrán participar escuchando y aprendiendo de una persona muy importante que está en el mundo de la... Y lo vamos a hacer con Vanessa Cárdenas, que se está conectando en este momento. Entonces, pues nada, aquí está Vanessa, nada Hola, menos. Viene de... Hola, Vanessa. ¿cómo están? ¿Cómo Precisamente estás? Vanessa viene ya de otro live que estaba Ay, hace un momentito, sí. Mientras llega Camilo, en ese live estamos con Vanessa por iniciar un proyecto muy interesante de mentalidad. Iniciando ya. Ya lo iniciamos, sí, de crecimiento personal, de desarrollo, todo lo que tiene que ver con el ser integral. Cuéntanos, Vanessa, cuéntanos un poquito mientras llega Camilo. Le estoy escribiendo mientras. ¿Qué les cuento de la alianza? Sí, no, de lo que estabas haciendo ahora mientras Ah, yo el live. le Ah, digo a Camilo. sí, bueno, muy importante que imagínense que vamos a participar en el despertar número 10 de Sergio Ordóñez, en donde vamos a dictar 7 clases. Va por 2 meses el despertar. Y lo más importante ahorita es que hay un reto de 7 días que vale $7, que a través de nuestras redes pueden ir e inscribirse para que participen de estos 7 días donde vamos a dictar una clase de los mentores. Todos los mentores vamos a dictar una super clase. Y de ahí, si ustedes deciden, se pueden unir al despertar, que va a ser de 2 meses, ¿sí? Entonces, la idea es que nosotros apoyemos con nuestro curso, ¿sí? Nosotros, Luis y yo, estamos haciendo un curso digital online personalizado para ayudarles a transformar sus vidas, conseguir su propósito y trabajar un proyecto digital en esta era del Internet. Entonces, así puedan ustedes aprovechar esta oportunidad y así ver realmente que ustedes sí pueden hacer esa transformación y que se sientan capaces de hacer algo por cambiar la realidad de sus vidas. Primero de sus vidas, porque primero yo me transformo a mí misma para poder dar. O sea, hay una ley, dar y recibir. Yo no puedo dar sin recibir. Yo no puedo recibir sin dar. ¿Sí? Entonces, cuando tú entiendes todo esto y entiendes cómo trabaja tu ser, cómo es parte del universo, cuáles son esas leyes, cómo es que yo hago para transformarme diariamente y poder conectarme con la energía, con esa frecuencia, puedes llamarlo Dios, ¿sí? Espíritu, energía. Y cuando yo logro ese trabajo interior y lo sé manejar también estructuralmente, que ahí viene Luis en el área del emprendimiento para tener esa parte financiera también y lograr un proceso muy interesante a largo plazo de ejecutar ese proyecto financieramente, con esa mentalidad que necesitas, pues, wow, tienes todo. O sea, nosotros realmente te damos todo, desde lo más básico, el ser, la transformación que necesitas, hasta la ejecución de ese proyecto de vida eh, y hacerlo mental y financieramente viable. ¿Mm? Bueno, ya se conectó Camilo, Ay, pero, sí. pero no me ha pedido que se conecte. Camilo, acuérdate de lo que te mostré en el video, tienes que tocar la camarita abajo para solicitar que te agregue. Por lo que yo ya estoy en un live con Vanessa y es para que puedas integrarte, porque podemos entrar hasta 4 personas, pero aquí seremos nosotros 3. Camilo se unió, pero no, a ver, es que si le No lo oprimo puedes aquí, invitar. no, porque me pone que eliminar del video en vivo, bloquear, no lo voy a bloquear, agregar como moderador, no se trata de bloquearlo, a ver, sigámoslo, Pero qué si es que, pero raro que no te deja agregarlo. Mm. no, está rarísimo agregar como moderador, me lo pone que para agregar como moderador, pero esa no es la idea. ¿Será porque está joven la cuenta o algo así? Mm. Es posible, es posible y no tuvimos en cuenta eso, podría ser la razón. Pero puede entrar por la cuenta ay, pero no nos siguen. No lo siguen, la idea es que lo sigan a su cuenta y la idea era que ustedes escucharan la historia inspiradora
de Camilo, porque Camilo es escritor de un libro muy interesante que, ay Dios, no logras conectar la cámara, Camilo, no sé si puedes escribir ahí. A ver, aquí hay un 2, a ver, aquí ya está, aceptar, ¡Ay, qué bueno! ya está. Yupi. Ya va a entrar Camilo. En cosa de nada, ahí está. Ahí estoy. Hola, Camilo, Hola, ¿cómo estás? Luis Alberto. ¿cómo estás? Qué rico verte por aquí. Bueno, una experiencia. ¿Has hecho este tipo de experiencias en alguna vez en tu vida? No. No, 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 no. Hola, Luis Alberto. Hola, Vanessa. ¿Cómo Hola, andan? ¿cómo estás? Lo Bueno, para lograste. todos, aquí Ya estamos lo hablando con logré. Camilo. Estamos con Camilo Nazar Moore, él es el escritor del libro que le estaba comentando. Entonces, para las personas que están escuchando, los invito a que escuchen esta historia tan inspiradora. Y bueno, Camilo, por favor, preséntate para que sepan quién eres tú, las personas que lo están siguiendo. Este live quiero que sepas que queda grabado, se podrá subir a tu cuenta, a la de Vanessa y a la mía, de tal manera que las personas que nos siguen a todos, con el tiempo podrán verlo, así no lo vean ahora. Entonces es importante que lo que digas sepas que va a quedar para la posteridad. Ok, muy bien. Muchas gracias, Luis Alberto. Bueno, pues mira, yo soy Camilo Nazar Mor, soy un ingeniero especializado en Escocia, en tratamiento de aguas residuales e ingeniería ambiental y tengo también una maestría en economía. Y he estado dedicado, pues ya durante muchísimos años a una vida profesional como ingeniero, desarrollando proyectos de diferente índole aquí en Colombia y también en otras partes. Eh, Resulta que cuando llegó la pandemia, me encontré con un deseo que yo quería volver realidad, pero que hacía tiempo no tenía, digamos, suficiente disponibilidad y espacios para poder convertirlo en realidad. Y eso era hacer un libro. Este libro, pues básicamente lo que conducía era como expresar una serie de ideas y una serie de conceptos que tenía en mi cabeza desde hace muchos años y que ya los tenía pues totalmente disueltos y procesados, pero no había tenido la oportunidad de sentarme con juicio a escribirlo. Cuando llegó la pandemia, pues este fue como un hecho que pues lamentable para el mundo, lamentable para todos, porque todos perdimos algún amigo o algún familiar, pero desde el punto de vista mío, pues fue un espacio que se volvió como un año sabático, donde pues estuve dedicado fundamentalmente a poder escribir y concretar esta obra que se llama Universos de Azar y Vacío, que es este libro que hoy se los presento a ustedes. Este libro, pues básicamente es una especie de mezcla, una especie de receta que trae condimentos de todo tipo, ¿no? Es decir, trae por un lado, pues todo lo que es la experiencia vital mía, trae por otro lado muchos conceptos de la física cuántica, trae un componente espiritual y un componente, digamos, un poco místico también. Y todo eso, pues, lo trato de juntar y armo una novela que se fundamenta, pues, en el concepto de vidas paralelas o de universos paralelos, en el cual pues esta obra nos muestra cómo la vida que vemos pues que es como tan limitada por nosotros puede llegar a ser un inmenso milagro de proporciones gigantescas, en el sentido de que cada vez que nosotros tomamos una decisión, tanto la que nosotros somos conscientes de haber tomado esa decisión como la opción que desechamos, ambas se van a dar, pero se van a dar en universos distintos. Y esto trata la historia de un muchacho que llega a último año de secundaria y necesita establecer qué va a hacer con su vida. Y al intentar ver qué va a hacer con ella, pues no está seguro. Y no está seguro porque a todos nos ha pasado que llegamos a ese momento y pues no sabemos si estudiar ingeniería o estudiar medicina, por ejemplo, o estudiar medicina o estudiar derecho,
o si dedicarnos, no sé, a alguna otra actividad comercial, a una economía, o una administración de empresas, para algunos dedicarse a las matemáticas o a la física. Pero en fin, hay un gran ramillete de posibilidades y el problema de esa época es que nos toca tomar una decisión en la cual, pues, vamos a ser, digamos eh, copartícipes de algo que nunca supimos si lo tomamos con todos los elementos de juicio que pudiéramos haber tenido o no, o si fue simplemente una decisión por un gusto de aquella época. Y sabemos que todos nosotros a través del tiempo vamos cambiando, nos vamos haciendo distintos. Entonces, en esta novela se retrata qué pasó con un personaje que tenía que tomar esta decisión y él pues dijo, pues yo francamente, pues no puedo creer en todo lo que me dicen los test a que he sido sujeto, ni tampoco puedo creer en las cosas que creo que soy bueno, pero pues tampoco es que me haya medido demasiado, tampoco puedo creer en lo que me dicen mis padres o mis profesores, sino tengo que tomar una decisión muy personal. Y este personaje pues hace una lista de lo que más le gustaría hacer y le da que son 6 opciones. Y con estas 6 opciones él simplemente toma un dado y lo lanza. Y cuando él lanza ese dado, pues simultáneamente se va a la luz, esto era de noche, una escena en la cual se encuentra de noche, lanza un dado, se va a la luz y él tropieza con un frasco parecido eh, a este que les voy a mostrar acá, con una gran cantidad de dados, y pues todos los dados ruedan por el espacio y al final de cuentas no se va a saber nunca cuál fue el dado que él lanzó, pero él al lanzar ese dado, pues lo que no tenía claro, y nadie lo tiene claro, pero la física cuántica sí lo advierte, es que puede estar abriendo 6 universos distintos, ¿no? Porque al final de cuentas, cuando regresa la luz, él va a observar ese dado, pero lo va a observar no es solamente en un número, sino en sus 6 posibilidades, porque esta cantidad de dados que él tiene acá han quedado esparcidos al tropezarse con ese vaso y lanzarlos por el espacio, han quedado en toda la habitación donde él se encontraba. Entonces él va a encontrar que, por ejemplo, cuando llega la luz en uno de los universos, él se fija su conciencia solamente en el número 1, por ejemplo, en este número 1. Y ese número 1 está asociado con la carrera de ser abogado. ¿Y qué es lo que pasa? Que al fijar su atención y fijar su conciencia solamente en ese dado y en ese número, pues básicamente lo que hace es que él vuelve eso un universo. Pero al mismo tiempo, él pudo haber observado el número 2. Y el número 2, por ejemplo, era otra carrera distinta, es por ejemplo biología. Y ese él lo observó y fijó su atención solamente en el 2 cuando regresó la luz. Entonces, en la medida en que él fija su atención y fija su conciencia en uno de esos números y en uno de esos dados, pues él abre un universo distinto. Y lo que finalmente le sucedió a él fue que abrió 6 universos. Y él comenzó a vivir sus 6 vidas, pero nunca se dio cuenta de que cada vida realmente era absolutamente independiente y absolutamente distinta de todo lo que podía vivir en cualquiera de las otras 6 vidas. Y así, pues se da básicamente un hecho sorprendente y es que un ser humano, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, como Vanessa, pues se enfrenta a que ha dividido su existencia en 6 posibilidades y comienza a tener esa vida a través de relaciones con mucha gente. Algunos de ellos pues los encuentra en las distintas vidas, pero los encuentra en situaciones distintas, ¿no? Es decir, en unos casos va a ser una persona amiga, en otros casos puede ser su amante o puede ser su novia, en otros casos puede ser un enemigo o una enemiga. Entonces, él va a encontrarse que la vida lo va poniendo a uno con las personas que tiene que toparse, pero dependiendo de las circunstancias de cada vida, en condiciones y en situaciones totalmente distintas. Y esto finalmente conlleva que él vive 6 vidas independientes, pero lo que tampoco sabía era que la capacidad del hombre es tan infinitamente gigantesca, cuando no seamos conscientes de ellos,
que a través de la vía onírica, es decir, de los sueños, él comienza a tener revelaciones de otras circunstancias, de sus propios avatares que viven otras vidas en universos distintos y comienza a tener sueños sorprendentes y premonitorios que lo van a conducir a ver que si él hubiera tenido, digamos, la capacidad y la sutileza de haber podido observar en esos sueños lo que le podría haber pasado, él hubiera probablemente tomado medidas para mejorar los resultados de su vida. Y finalmente, pues vive 6 vidas, que no les voy a seguir contando la novela, pero 6 vidas que son sorprendentes, que se entrelazan oníricamente y que le conllevan pues desarrollos de, de un modo muy distinto. En unos pues muy terrenales, muy monetaristas, muy financieros, y en otros muy espirituales, ¿no? Al punto tal que llega inclusive a sublimarse espiritualmente en una de las vidas. Y esto pues básicamente es la novela que pretende mostrarle a la gente que hay que perseguir siempre la verdad, cualquiera que sea Eso te iba a la preguntar. que uno tenga, que cualquiera que sea el nivel al cual llegue, pero que uno de los retos que tenemos en esta existencia, pues es buscar la verdad. Y él, pues eso es lo que intenta hacer y es el propósito que también lo lleva a que en cada una de las vidas, y es su denominador común, persiga lograr la verdad, ¿no? Y esto es, en esencia, más o menos lo que sucede y conduce a una verdad que podría llegar a ser sorprendente, ¿no? Y es que nuestra existencia nunca es buena ni es mala. Nuestra existencia es todas las posibilidades que pudiéramos haber tenido en la vida, todas se van a dar, pero se van a dar en universos distintos y vamos a poder vivir todas las experiencias que pudimos haber soñado o imaginado, buenas, malas, regulares, con los resultados y las directrices finales que nos dé este paso por el mundo, pero que todo es un cúmulo de experiencias que se acumulan en un solo espíritu y que al final nos las llevamos, porque básicamente hemos venido a tener experiencias y a cumplir misiones, ¿no? Este es fundamentalmente, pues, más o menos el resumen del libro, que espero que les llegue a motivar esta charla y a interesar. Muy Mira, interesante. fíjate, yo tengo dos cositas aquí súper importantes. Una es, em, ¿tú no crees que todas esas posibilidades se viven en esta vida también? Como que todas esas posibilidades que tenemos de vivir las experimentamos y hasta que no encontramos esa verdad, ¿sí? Y aprendemos la lección, llegamos ya a un entendimiento espiritual, ¿no? Sí, es muy probable pues yo soy un convencido de que la reencarnación, pues le veo mucha lógica, es decir, está dentro de la lógica evolutiva que observamos en la materia. Luego, a nivel espiritual tendría que existir algo similar. No sé si sea esa solamente la única posibilidad o existan otras posibilidades de reencarnar, no sé, en otros mundos o en otras dimensiones que no se parezcan a la nuestra, pero sí creo que eh, eh, esto representa es cómo el diseño del hombre podría llegar a ser tan sorprendente Ujú. desde el punto de vista de su propia existencia, que vive no solamente una vida en cada reencarnación, sino un inmenso ramillete de posibilidades y de vidas que lo conducen a tener experiencias de todo tipo, ¿no? O sea, todo lo que pudimos pensar cuando tomamos decisiones buenas, malas, regulares o de cualquier tipo, todas finalmente las vamos a vivir, pero las vamos a vivir en universos distintos, pero esos son avatares de una misma, son conciencias divididas de un mismo espíritu que finalmente se juntan cuando cada una de esas vidas va terminando en experiencias acumulables en una sola espiritualidad, ¿no? Ok, y entonces esa persona pudo haber sentido que si tomaba decisiones correctas y estaba conectada con su espiritualidad, podía haber llegado a mejores resultados, ¿o no? Claro, Es- claro, claro que sí, o digamos, sea,
más sutileza de pensamiento y más amplitud de conciencia y más espiritualidad exista dentro de una persona, pues obviamente las decisiones que tiene que tomar siempre van a ser mucho más positivas porque de pronto cualquiera de las dos decisiones lo conduce, digamos, a una experiencia espiritual más relevante y más importante, ¿no? Entonces, obviamente, lo cierto de todo este asunto es que si digamos, postulado de la física cuántica, que fue, digamos, propuesto a mediados de o principios de los 50 por Hugh Everett, cuando formuló toda la teoría de universos paralelos, y que proviene pues básicamente de la física cuántica, si eso se puede traducir en los seres que, que somos más complejos como nosotros y conduce, digamos, a situaciones de este tipo donde la conciencia es la que determina la realidad, pues podríamos llegar a que nuestra experiencia vital y nuestra experiencia de existencia es muchísimo más compleja, más absolutamente esplendorosa y formativa que cualquier otra cosa que nos hubiéramos podido imaginar, ¿no? Entonces esto es como conducir a la gente a decirles, mire, usted pensaba que iba solamente caminando, pero resulta que no va caminando, va es en un jet a una velocidad extraordinaria o en una nave espacial y está cruzando distancias que jamás imaginaría, ¿no? Entonces, esta puede ser, digamos, obviamente, pues es un proceso novelesco, pero toda novela finalmente en el fondo tiene algo de realidad, ¿no? ¿Y cómo llegaste tú a entender los universos paralelos? ¿Cómo llegaste a esa información? Mira, yo pues como ingeniero siempre he estado muy atento de la física, que ha sido una pasión mía de toda la vida. Todo ingeniero pues básicamente tiene que tener alguna pasión por las matemáticas y por la física para poderse meter en estas cosas. Y para mí se volvió un hobby pues leer sobre teoría de la relatividad, sobre física cuántica, sobre los fenómenos cuánticos y ver cómo la cuántica te lleva y te conduce a situaciones inimaginables, ¿no? Como por ejemplo la propiedad de superposición de las partículas subatómicas que implican que una partícula puede estar en distintas posiciones, inclusive a distintas velocidades cada una, siendo la misma partícula, ¿no? Entonces, para nosotros, digamos, dentro de estas limitantes que tenemos existenciales, pues considerar que algo que nos compone a nosotros, porque estamos hechos de partículas subatómicas y atómicas, que estas partículas juegan un rol totalmente distinto a lo que nosotros vemos en nuestra propia y limitada realidad, pues es algo sorprendente, ¿no? O que dos partículas puedan estar interconectadas y puedan enviarse o transmitirse información independientemente de la distancia a la cual se encuentren las dos partículas, pues es algo que también sorprende. O que uno pueda por ejemplo, determinar la posición, pero no las características como la velocidad de una partícula al mismo tiempo, es decir, posición y velocidad no las puede determinar al mismo tiempo en una partícula subatómica, pues son cosas que como que no le caben a uno en la cabeza, ¿no? O la misma concepción del tiempo. Mm, Estos universos, por ejemplo, de que ujú, trato de la escuela, pues no se dan no están sincronizados temporalmente, ujú. ¿no? Ellos están desfasados porque al pasar por un filtro cuántico, la variable tiempo cambia de la realidad, ¿no? Entonces no está sujeta a las limitantes que nosotros tenemos y puede conceptualizarse desde otros puntos de vista. Y todo esto pues puede llegar a suceder, ¿no? Inclusive puede uno verse sujeto a que los mundos y los universos paralelos a los que se enfrente no sean tan normales como nosotros creemos que son los conceptos de normalidad que tenemos. Pero en fin, yo no me metí tanto en estos universos que pudieran llegar a tener anormalidades cuánticas y físicas, sino me metí básicamente en universos que fueran absolutamente compatibles con el nuestro, solamente que pudieran estar desplazados temporalmente, ¿no? Claro, y eso tiene con un tema muy interesante que es la energía, por un lado, ¿no? Que la gente del común dice, háblame como un, no sé, carnívoro, porque en el tema ya dicen que no lo entienden, ¿no? Eh, un nerdental, no sé, ¿me entiendes? Sí, 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 sí. Ese es un punto clave, el tema de la energía, ¿no? Que la gente empieza a entender
eso. Y dos, es poder también entender que cuando tú trabajas tu energía y trabajas tu espiritualidad, la vida te protege y te envía señales y te vuelves intuitivo, ¿no? Entonces te estás cuidando porque el universo te está cuidando. Es increíble, yo vivo así. Es impresionante cómo me envía señales y yo las detecto y digo, ok, no es por aquí, tengo que irme de aquí. Siempre es como con esa intuición trabajando y me he salvado de unas increíbles, ¿sí? Y eso es muy importante cuando uno entiende la energía y la trabaja en uno mismo. Que, Eso que dices tú es muy cierto, pero fíjate esto, uno no se debe preocupar tanto porque entienda o no entienda todos los elementos de la física cuántica, porque decía Richard Feynman, que fue un gran físico y uno de los innovadores en la parte de la física cuántica, que el común denominador de la física cuántica es que nadie la entiende, ¿no? mm, Entonces él decía, si alguien está diciendo que entiende la física cuántica, pues está en un error porque nadie la entiende. Básicamente nosotros la podemos trabajar y hay formulaciones que implican que podemos jugar con ello y por eso podemos hacer la telefonía celular y podemos hacer viajes espaciales y podemos tener GPS y podemos tener cantidades de cosas, pero tampoco es que la comprendamos del todo, ¿no? Es decir, estamos muy lejos de tener una comprensión de la física cuántica y por lo tanto lo que tú mencionas de la intuición es básicamente lo más importante de esto, que es poder sacar lo que a uno le intuye su propia existencia y cómo pueden ser las cosas y gozar con esas cosas que son, digamos, lo que uno ve que puede adaptar a su vida de esa ciencia, ¿no? De esa cantidad de conceptos. Y comenzar a pensar de una manera, pues tal vez un poco más diferente a lo normal y concebir que el mundo puede ser mucho más complejo que lo que nosotros pensamos. Decía Hamlet que entre el cielo y la tierra hay más cosas de las que la imaginación puede llegar a pensar, ¿no? A concebir. Entonces yo estoy muy de acuerdo con esa frase. Tal vez tenemos tantas cosas entre el cielo y la tierra que no somos capaces ni siquiera de imaginarlas, ¿no? Y somos a lo mejor una especie tan fantástica que siendo pues básicamente aprendices del universo, estamos confeccionados para ser realmente mucho más de lo que creemos que somos, ¿no? no, sueños son impresionantes porque yo a veces tengo unos sueños que me recuerdo, muchas veces no, otras veces sí. Es más lo que no que sí, pero cuando lo siento es como si, wow, hubiese vivido una experiencia extraordinaria, ¿no? Algo que me estaba diciendo, hace esto o siente esto, está pendiente de esto. ¿Qué nos dice sobre los sueños? Bueno, mira, los sueños en la novela son fundamentales porque uno de los avatares o digamos uno de los universos a lo que se dedica él es básicamente a las cuestiones espirituales en uno de esos universos. Ujú. Y este personaje comienza a tener un desarrollo tan grande a ese nivel y comienza a enfrentarse con mundos tan distintos. Como por ejemplo, una vez él encontró una mancha en la pared y pensó que traía un trapo y la comenzaba a limpiar y resulta que lo que estaba haciendo era contactarse con un universo paralelo o un universo distinto o una dimensión diferente y él básicamente comenzó a tener contacto con personajes y seres que vivían allá y esa mancha en la pared comenzó a ampliarse y a volverse, digamos, una ventana a través de la cual él podía mirar otras realidades y veía unas realidades que eran muy distintas de la realidad física que nosotros tenemos actualmente en nuestras tres dimensiones más el tiempo, cuatro dimensiones, y comenzó a sentirse atraído por eso. Pero los seres de allá le decían, no, tu momento no ha llegado, tienes que quedarte allá, goza tu dimensionalidad en la forma que la tienes, y él pues básicamente se quedaba en eso. Y a través de ese desarrollo, él comenzó a explorar la posibilidad de que hubiera mundos paralelos y espiritualmente comenzó a llegar a esos mundos. Y a esos mundos comenzó a tener percepciones de la vida de él mismo, pero en otras situaciones, y comenzó
a tener inclusive percepciones hasta organolépticas, ¿no? Él sentía, por ejemplo, aromas, sentía las realidades y con todo eso él comenzó a sentir lo que sus avatares de otros universos estaban sintiendo y sus preocupaciones comenzaron a transmitirse como a través, digamos, de esa especie de simbiosis entre los dos avatares y él comenzó a ver que podría de pronto ayudarlos en algunas cosas y pensó que probablemente su posición los llevaba a volverse una especie de guía de estos otros avatares que no tenían la evolución que él había logrado siendo él mismo, pero en otras circunstancias, y trataba de ayudarles, pero llegó a la conclusión de que el libre albedrío hay que respetarlo, así sea con uno mismo, así sea con avatares de uno mismo. Y por lo tanto él decía, bueno, yo lo que puedo hacer es aconsejarlos, pero a través de sueños que lleven pues oculta, digamos, unas claves y que sean pues básicamente como unas, unos sueños crípticos en los cuales les pongo unas imágenes y los trato de prevenir de cosas, pero no pueden ser tan explícitos como para que yo simplemente les dé directrices de qué tienen que hacer con sus vidas, sino que ellos puedan con estos elementos pensar en sus problemas y al mismo tiempo intentar ver si logran obtener las claves para que puedan resolverlos. O sea, él les daba facilidades, pero nunca les decía qué tenían que hacer ni cómo lo debían hacer, sino les daba a través de los sueños este tipo de elementos para que ellos se ayudaran y que todos nosotros los hemos sentido, ¿no? Yo creo que todos hemos tenido algún sueño que no comprendemos, pero que nos pone en situaciones que nos hacen pensar, ¿no? Es decir, decir, bueno, ¿por qué me soñé esto? Y estoy inmerso en estas situaciones y hay veces uno no capta que de pronto cuando sale a soñar en las noches y se va y se escapa hacia otras esferas del conocimiento o de su mismo mundo interior, a lo mejor está en contacto con otras realidades que lo hacen pensar de forma distinta, ¿no? Entonces, esto de los sueños, pues a mí me llamó y me ha llamado mucho la atención y por eso lo involucré dentro de la novela como un elemento, digamos, como místico, como extraño, como distinto, pero que se transmite dentro de toda la novela, ¿no? Y Y ante- Camilo, antes que nada quería hacer un comentario. Eh, para todos los que nos están escuchando y los que vean esta repetición de este live, es importante que sepan ustedes de que Camilo es una persona que normalmente tiene una ocupación muy grande y les quiero que sepan ustedes de que es un privilegio realmente tenerlo aquí. Ustedes no se imaginan la importancia que es para nosotros poder tener a Camilo aquí con nosotros. Camilo, a mí me gustaría también pues es decir, todo esto que estás diciendo es muy importante, pero quiero que las personas cuando vean este live sepan también un poquito quién es Camilo Nazar Moore, aparte de ser el escritor. Si puedes hablar un poquitico más de esa parte tuya, de qué fue lo que hiciste con Colombia, lo que estuviste en el IDU, todo este tipo de cosas, para que sepan el nivel de personaje con el que estamos hablando. Bueno, pues mira, a ver, yo me gradué muy joven, estudié en la Universidad de los Andes Ingeniería Civil y me gradué también a los 21 años, acabé la carrera. Después comencé a trabajar en ingeniería, al mismo tiempo estaba haciendo una maestría en economía en la Universidad de los Andes que terminé y en el intermedio fui becado por el British Council para estudiar en Gran Bretaña. Hice una maestría allá también y después me dediqué pues a actividades profesionales y a liderar muchos proyectos en ingeniería en distintas partes del país, desde la costa, los Santanderes, Bogotá, el centro de Bogotá. Después se me emocionó un poco la parte amazónica. Y casualmente dentro de la novela le coloco un capítulo al biólogo, lo sumerjo dentro de la selva amazónica para sacarle provecho a esa experiencia que yo tuve de 2 años de haber liderado algo que era una especie de ONG muy importante para su época, que digamos años 80, en la cual el gobierno de Colombia ponía
parte del presupuesto de esta corporación y el gobierno de Holanda el resto, y teníamos una corporación que hacía actividades en el Amazonas, traía expertos de todas partes del mundo, hacíamos investigaciones muy importantes, y esta corporación que se llamaba la Corporación Colombiana para la Amazonia Araraquara, tuve la oportunidad y la posibilidad de dirigirla durante un tiempo, 2 años, estuve en esta corporación, en este proceso. Después me vine para Bogotá y fui nombrado director del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá. Estuve también aquí trabajando, tratando de darle impulso al desarrollo de Bogotá, y dentro de esto, pues, me inventé, por ejemplo, algunas cosas que son interesantes, como por ejemplo la valorización por beneficio general. Me inventé también la NQS, o sea, la Avenida Norte Quito Sur, estoy hablando de principios de los años 90. Eh, Después dejé la parte, digamos, gubernamental, no, ya no quería trabajar más con el gobierno. Sin embargo, me nombraron como director del proyecto de descontaminación del río Bogotá, y estuve liderándolo y logramos construir lo único que se ha hecho en Bogotá sobre eso, que es la planta del salitre. Ese fue un proyecto que yo concebí, lideré y volví un hecho. Y después me dediqué fundamentalmente a la vida, al ejercicio privado de la ingeniería, y desarrollé proyectos de todo tipo, desde canales, plantas de tratamiento de aguas residuales, proyectos de distinta índole, construcciones, urbanizaciones, desarrollos inmobiliarios, parques industriales, mejor dicho, cualquier cantidad de trabajos a lo largo y ancho del país. Hice inclusive unas asesorías internacionales y bueno, he tenido, digamos, una larga trayectoria en toda esta parte de la ingeniería y del desarrollo del país, y ha sido pues muy gratificante para mí ver que muchos de esos proyectos los hemos vuelto realidad, los hemos convertido en cosas que se pueden tocar y se pueden mirar, y que hemos contribuido al desarrollo del país en muchas cosas, ¿no? Entonces, esto es, digamos, parte de lo que quería hacer en mi vida, pero también, como les decía desde el comienzo, tenía unas tareas pendientes, y esas tareas pendientes era tomar todas esas experiencias que uno ha tenido a través de su vida y tratar de contenerlas en un documento que a nivel de novela, pues, Que para eh, allá iba. Esa era la materialice, idea. materialice, pues, digamos, muchas de esas experiencias, de esas, digamos, oportunidades que tuve de mirar las distintas realidades del país en distintas, con distintas ópticas y en distintas esferas, y tratar de ponerlo de tal forma que la gente pudiera llegar a capitalizar experiencias que le ayudaran tanto a su desarrollo interior como también a tener un momento de esparcimiento, porque la novela también es agradable de leer y está escrita en unos términos realmente muy coloquiales y que hacen grato su lectura, ¿no? Eso es lo importante. Yo lo que precisamente quería que tú comentaras esa historia porque, como nos habías comentado antes, ya en privado, toda esa experiencia de vida tuya confluyó en un libro, finalmente en el libro en el que tú simplemente a través de una novela quieres enseñarle a la gente cómo es que a través de todas esas experiencias tú has logrado, no solamente sin parte de tus vivencias, porque nos contabas que hay parte de tu vida ahí metida en algunas de las vidas, y eso es lo que es importante para los que lean este libro, porque lo que yo he interpretado en todo esto desde que estamos hablando de este tema con Camilo es que cualquier persona que quiera en un momento dado salir con un proyecto de vida, este libro los va a guiar porque, a pesar de ser una novela, es una novela que enfoca a las personas a que encuentren un camino apropiado a través de un propósito. Y cada una de esas vidas era un propósito. Precisamente la historia de cada uno de estos personajes que es el mismo personaje en todas las vidas paralelas que lleva, él llegó a encontrar un propósito. Entonces, por eso es que yo quería que tú hablaras de quién eras tú y luego para que la gente entienda, pues los que han oído el proceso del libro, cómo es que construiste el libro,
y cómo es que está concebido para que entendieran el enlace, ¿no? Sí, sí, claro, Luis Alberto. Sí, esa es una de los propósitos que tenía, ¿no? Y otro de los propósitos es ponerle de presente a la gente que tal vez una de las cosas que tenemos que perseguir en esta existencia es buscar nuestra propia verdad, ¿no? Nadie tiene la verdad absoluta, eso sí es la única verdad a la cual yo he llegado. De hecho, a nivel profundo, es que ninguno tenemos la verdad absoluta. Entonces, lo que se propone él en cada uno de esos universos, y lo hace antes de que lance su dado para tomar una determinación, es decir, bueno, yo una de las cosas que quiero es conocer la verdad, cualquiera que sea el nivel que alcance, en las distintas opciones en las cuales pueda llegar a concluir qué voy a hacer con mi vida, pero lo que quiero es tratar de conocer la verdad. Fíjate que hay verdades que a uno le cuentan y en la medida que uno comienza a auscultar la vida y la experiencia, pues se da cuenta de que pues nunca le han contado toda la verdad, ¿no? Es decir, uno comienza a mirar todo desde el punto de vista, por ejemplo, religioso, o desde el mismo punto de vista histórico, o desde el mundo, desde el punto de vista científico, lo que sea, y siempre se da cuenta uno que ha habido más mentiras que verdades en el desarrollo de todo, ¿no? Es decir, uno mira la historia y la historia la han contado quienes han vencido y quienes han impuesto las condiciones, más Es no en cierto. consistencia con la realidad. Uno dice, pues yo me acuerdo que aprendía que los griegos habían construido y habían desarrollado las matemáticas, la geometría, la física, todo en su época. Y finalmente, pues uno se da cuenta después de que 1000 años antes de que esto se pudiera suceder, o sea, digamos 1000 años antes de Pitágoras, ya los sumerios, por ejemplo, manejaban la trigonometría y manejaban el teorema de Pitágoras. O sea, lo hacían 1000 años antes de que Pitágoras hubiera nacido. Entonces, a uno le van contando y lo van llenando de cosas que después se da cuenta de que no pudieron ser, ¿no? Por ejemplo, nadie puede construir las pirámides de Egipto con el tamaño y la dimensión que ellas tienen, que a uno lo apabullan cuando uno vaya, es que no puede subir ni siquiera al primer escalón porque es imposible subir el primer escalón de las pirámides de Egipto a nivel personal y pues es definitivo que ellos, los egipcios de hace 4000 años, tenían que haber manejado unas matemáticas, una geometría y unos elementos que le hubieran permitido hacer semejantes obras, ¿no? Eso no lo puede hacer un ignorante, no lo puede hacer una civilización que no tenga un desarrollo tecnológico suficiente. Y tú como arquitecto también lo sabes. Sí. Entonces, pues, y lo mismo, digamos, en la parte de religión, es decir, incorporo dentro de esto, pues, un quinto evangelio que descubre el protagonista de la Qué novela interesante este atrás de él, y que este evangelio, pues, lleva una conceptualización muy humanista y muy distinta de Dios, ¿no? En el cual Dios no puede ser un ente castigador, no hay nada que riñera más con Dios que un Dios que tuviera ira. Por ejemplo, ¿cómo puede imaginarse uno que un ser que es omnipotente, omnipresente, que es el creador de todo, se enfurezca? Pues eso es un contrasentido, ¿no? Es decir, o que tenga sed de venganza contra un pueblo o contra un individuo. Eso no puede ocurrir. Si hay algo que pudiera caracterizar un Dios o un concepto de Dios, tendría que ser la misericordia, tendría que ser el amor, tendría que ser la ternura, tendría que ser la gran posibilidad de darle a esos seres el libre albedrío para que ellos hicieran lo que quisieran y lo que pudieran, y dentro de ello ellos pudieran desarrollarse hasta encontrar la perfección y ser más perfectos cada vez en cada existencia. Pero desde luego la conceptualización de Dios no puede ser la misma, ¿no? Ahora, nosotros pues leemos una Biblia y leemos una religión y leemos muchas cosas que pertenecen a muchísimos años atrás
con unas conceptualizaciones y unas condiciones de existencia pues muy distintas, que inclusive muchas veces para nosotros es difícil conceptualizar los que escribieron esas Biblias o esos capítulos de la Biblia, pues en qué estaban pensando y ver sus condiciones y ver sus necesidades, ¿no? Y ver que de pronto pues se trataba de un pueblo que estaba tratando de buscar una localización geográfica que no tenían y que se sentían por designio de Dios, pues digamos, con la atribución de entrar a cualquier tierra y sacar a los que estuvieran ahí y tomar las tierras, ¿no? O como en el caso de Moisés, que Moisés asesinó a un guardia romano que estaba maltratando a un judío en su época y después eso se califica como algo que tenía que sucederse, pero tal vez después viene que las leyes de Moisés, una de las cosas que dice es no matarás, ¿no? Pero él proviene de haber cometido un asesinato. Entonces uno ve muchas cosas que digamos que con la óptica de hoy lo impactan a uno, ¿no? Es muy probable que si uno se pusiera en la óptica de hace 2000 años o 2500 años, pues las entendiera mucho mejor, pero trasladadas a nuestra época, como que estamos necesitando unas conceptualizaciones religiosas y de amor por el prójimo y de fraternidad que tal vez deberían ser mucho más explícitas, ¿no? Y por eso me inventé la conceptualización de un evangelio en el cual pues básicamente el amor, la fraternidad, el entendimiento, el libre albedrío y la reencarnación y todo este tipo de cosas, pues básicamente hacían parte de ese quinto evangelio, ¿no? Entonces, obviamente, pues esto va pues con mucho respeto hacia todas las creencias ni más faltaba que estuviera yo tratando de juzgar a nadie por eso, ni mucho menos. Simplemente es una versión, digamos, humanista de lo que es la religión, ¿no? Desde el punto de vista, digamos, mío y lo que incorporé dentro de la novela. No, es que es totalmente válido, Camilo. Al fin y al cabo, la verdad absoluta no la tiene nadie y de todas maneras, en un momento dado, la interpretación que tú le das va mucho a favor de lo que siempre se pregona que es Dios, ¿no? Bondad, amor, y no para nada algo que suene a vengativo. Eso no es lo que se promueve, sobre todo después del Nuevo Testamento, ¿no? Que de hecho se bajó un poquito el tono de un Dios agresivo y fuerte, ¿no? Como lo fue antes del Nuevo Testamento. Entonces, lógicamente, cuando estamos hablando de eso y tú sacas a colación este evangelio que tú mismo has creado en pro de este libro, es muy válido. Y por eso es que yo los invito a que sigan a Camilo, ¿sí? En su cuenta. Si ustedes tocan acá arriba, van a encontrar Camilo Nazar Moore, ¿sí? Es ahí donde tienen que seguir. Es una cuenta nueva que se ha abierto exclusivamente pensando en este libro. Y es importante que vean, porque en este Instagram vamos a estar subiendo tips que tienen relación con el libro y van ustedes a estar actualizándose. El lanzamiento ya es un hecho, ya surgió, y el objetivo es que el que le interese tenerlo ya lo puede tener no solamente por Amazon, sino también lo pueden tener por Hotmart, porque el libro se ha subido digitalmente a Hotmart. Sí, ¿Sí? pero próximamente vamos a hacer un lanzamiento Sí. donde Para van a darlo. ¿sí? y otras cosas más interesantes. Entonces, quédense muy atentos porque lo que viene es bien transformador y puedan así aprovechar esta oportunidad que muy pronto va a ser. Así que atento a nuestras redes sociales. Exactamente. Camilo, no sé si quieras añadir algo. No, no. No, pues muchas gracias, Vanessa y Luis Alberto, por esta invitación. Quedo muy agradecido con ustedes y un gran abrazo a todos los que nos están escuchando en este momento y un gran saludo. Y ojalá tengan la oportunidad de mirar el libro mío y ver una forma distinta y diferente ¿Puedes de mostrarlo nuevamente? literatura. Sí, 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 claro, con mucho gusto. Mira, este es el libro. Universos de azar y vacío. Para que sepan ustedes, ese es el libro y es fenomenal. Entonces, por favor, para que lo vean, es un excelente libro. Bueno,
Luis Alberto, Vanessa, un gran abrazo, muy amables, muy queridos. Nos estaremos viendo. Claro que Muchísimas sí, Camilo. Bueno, gracias por estar. Muchas gracias, Camilo. Lo mismo. ok, chao. Bueno, Vanessa, bueno, Camilo. Gracias a todos por Gracias estar acá. Bye, a todos por habernos acompañado, de verdad. Muy amables. Voy a subirlo. dale.